Buenos días, muchachos. Aquí ya estoy mirando lo de la asistencia. Entonces, así rápidamente vamos a mirar quién me falta acá por anotarle. Entonces, Lina Castiblanco, ¿está? Presente. Sofía Cepeda. Presente. Aquí tengo a Salomé, tengo a Juan Esteban. Dana Valeria Garay. Dana. Presente. Listo, gracias. Sebastián García. Sebastián García, muchachos, ¿lo ven? No, ¿cierto? No se ha conectado y la clase pasada tampoco. Bueno, ya tengo a Michael. Por aquí a Sofía Isabela Jaramillo. Buenas tardes, buenos días, profesora. Aquí estoy. Bueno, Sofía, listo. Jiménez Laura, ya aquí la tengo. Akira. Hola, Akira. ¿Hay algo? Profe, yo estoy en la asistencia. Es que ¿Quién? yo demoré un poco. Kevin Andrés Beltrán. Ah, sí, aquí lo anoté ya, Kevin. Profe, yo también estoy en la Bueno, profe, asistencia. gracias. Ya les digo, esperen que voy acá. Bueno, Akira ya, voy por acá en Dana Marín, ya la tengo. Daniel Santiago Murcia. Daniel, ¿sí? ¿Murcia está, muchachos? Lo que veo, no. Caroline, Sí, señora profe. Dayana, también la tengo anotada aquí. ¿Listo? Susana, Hospitia. Hospitia, ¿no está? ¿Sí está? Sí, señora. Listo. A María Paula Pinzón, muchachos. Aquí estoy. Bueno. David Santiago Rodríguez. ¿Está, muchachos? David Santiago Rodríguez. No se ve por ahí. A Cristian ya lo tengo acá. Cristian Rodríguez. Kevin Santiago Cerrato. También ya lo veo por ahí. ¿Dónde está Kevin? Ah, no, no es. Kevin. Kevin Cerrato. ¿No está? A Sharon Ivonne. Sharon. Presente. Por aquí tengo a Daniel Steven Villarraga, ¿sí? Daniel Carabalí. Ángel Bustos. ¿Ángel Bustos está? No, ¿cierto? Bueno. Lina Castiblanco. Ya estoy, profe. Listo, Lina. Mariana Vaquero también la tengo acá. Nicolás Aguilar. Presente. Andrés Felipe Bolívar. Presente. Mateo Ardila. Presente. Sofía Jaramillo. Ah, ya la había llamado. Mariana ya la tiene. ¿Quién más me faltó aquí en esta lista, muchachos? Que estén ahí, yo no los haya llamado. ¿Todos? Bueno, muchachos, bueno. Entonces ahí vamos mirando a ver de pronto los que faltan van ingresando ahora. Bueno, mis chicos, hoy entonces nos encontramos en otra clase de lengua castellana correspondiente pues al día 13 de mayo. Entonces, alguien que me haga un recorderis que vimos la última clase, ¿de qué se trató? La literatura fantástica. Eso, muy bien, de la literatura fantástica. ¿Quién me cuenta, o sea, me dice con sus palabras, qué entendieron que era esto de la literatura fantástica? Que es un tipo de expresión en la que uno puede escribir cosas reales o irreales. Muy reales o imaginarias, muy bien. Listo, entonces de eso se trató la clase pasada. Entonces hoy aquí les voy a compartir una pantalla. Vamos a mirar primero un video, pues para que tengan como una idea de lo que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ustedes me escuchan entrecortado? ¿Escuchan la voz entrecortada? No, profe. ¿No? Señora. Bueno, es que en la clase anterior es que se escuchaba entrecortada. Es
que la clase pasada estuvo sin internet un poquitico lento. Bueno, aquí les voy a compartir. Miramos. ¿Ya ven lo del video? Sí, señora. Sí, señora. Sí, bueno, entonces presten atención, muchachos. Es cortitico, ¿es para qué? No fuimos los únicos. Primero terraformaron Venus. Después fue nuestra luna. Fue un 6 de agosto de 2018 cuando esas cosas descendieron. Al comienzo solo estuvieron suspendidas en el cielo. El gobierno intentó hacer un primer contacto, sin embargo no hubo respuesta. Solo 3 días después, una de las esferas disparó un haz de luz. Habían comenzado a terraformar. La atmósfera se estaba volviendo tóxica. La gente comenzó a morir cayendo como moscas al suelo. Nuevas enfermedades comenzaron a surgir, afectando principalmente a niños y ancianos. Los gobiernos del mundo se unieron y reclutaron a los mejores ingenieros y científicos que quedaban. Y crearon el rayo de la muerte, basándose en la patente de Tesla. El 2 de julio de 2019 hicimos el primer contraataque. Pero solo logramos desvanecer su escudo. Aquí comandante Kenneth de la flota de batalla Apoleón. Llegamos. Listos para recuperar la Tierra. Bueno, muchachos, en ese pequeño cortometraje que vimos ahí, ¿de qué? O sea, ¿quién me puede explicar como que la temática o ustedes qué percibieron que es esto? A ver. Que unos Ciencia ficción. alienígenas. Ciencia ficción. Sí, es A ver. ciencia ficción. ¿Es de qué? Ciencia ficción. Eso, de Ciencia ciencia ficción. Entonces vamos a ver hoy un poquito de qué se trata esto, de dónde surgió, cuáles son sus características, ¿sí? Entonces, esa otra partecita, la clase pasada vimos lo de la literatura fantástica, ahora vamos a ver la ciencia ficción, o sea, que es muy diferente. Venga a ver por acá. ¿Quién está? Ah, listo. Ah, Lina, faltaba Lina también. Bueno, mis muchachos, entonces vamos aquí a compartir pantalla. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí ven?
Sí, señora. ¿Sí? Señora. Bueno, entonces para hoy vamos a ver la literatura de ciencia ficción. Entonces, si quieren, van tomando apuntes. Entonces, escriben la fecha y toman apuntes. Esperen un segundito, ya. Es que no me los puedo ver toditos. Acá. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces qué es lo de ciencia ficción. Entonces, dice que es un subgénero de la literatura, ¿sí? Que es narrativa principalmente. Esta surgió a partir del siglo XX, pues con diversos soportes impresos y con distinto público y pues una buena margen de aceptación, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia, la tecnología en la vida del ser humano. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta, esta literatura, esto de la ciencia ficción, pues trata más que todo es como de tecnología, del avance del ser humano. Ay, aquí me sale un letrerito, bueno, el avance en la vida del ser humano y pues a partir de esto hay muchas temáticas que tratan esto de la ciencia ficción. ¿Alcanzaron a tomar nota de qué es lo de la ciencia ficción? Entonces pueden copiar que es un subgénero de la literatura de ficción, narrativa principalmente, cultivada a partir del siglo XX en diversos soportes impresos y con distinto público. ¿Ya? Copian, o sea, eso es como lo más Una relevante. pregunta. Sí. ¿Cuál era el título? El título es Literatura de Ciencia Ficción. Entonces vamos a ver cuáles son las características. Dice que pues, es narrativo, ya puede ser largo o corto, que también existen, pues, o sea, como muy poquitas incursiones de esto en el mundo de la poesía, más que todo pues es en lo narrativo, en el género narrativo. Está interesada en el discurso científico y tecnológico, así sea como excusa para interrogarse respecto a la realidad. También pues trata el tiempo, la vida, la muerte y otros pues asuntos muy trascendentales de la humanidad. Tiene como cierto margen de predicción tecnológica, ¿sí? Le atribuye más que nada a este género los sueños, las fantasías de la humanidad y de la ciencia, pues que busca que como que ellos, eso que ellos escriben, que ellos hacen, pues que tenga como algo de realidad. Piensan es como a futuro, ¿sí? Entonces, eso se proyectan ellos. Otra característica de esto es la aventura espacial. Entonces, dice que la exploración del universo y las consecuencias positivas, negativas y sorprendentes que a ello conlleva, como el contacto con culturas extraterrestres, la formación de gobiernos galácticos, el encuentro con los orígenes del universo y el encuentro con Dios. Otra característica, pues, son los fenómenos naturales imprevistos. La utilización de la ciencia y la tecnología como aliadas del hombre en la lucha por preservar su hogar, ¿sí? O por huir de la extinción a manos de fuerzas naturales impredecibles o indetenibles. No sé si nosotros nos damos cuenta, pues, toda esta temática que tiene esto de la ciencia ficción, pues está enfocada en estos aspectos que estamos nombrando. La inteligencia artificial, entonces también habla de la robótica, la exploración de la inteligencia artificial, con todos los interrogantes y las éticas morales a las que conlleva. Pues cuando el enfrentamiento entre el ser humano y el creador y pues toda su creación. Entonces, pues se crea como esta temática acá. Esos son como los elementos pues que tiene. Ay, espere que me salté aquí una. Espere, chicos. Entonces, espere, acá les leo, me faltó unos elementos. Entonces, otro elemento de la ciencia ficción es la inventiva humana. Entonces, el desarrollo de la tecnología, de cosas muy novedosas, que pues, o sea, por ser tan novedosas, puede que pongan en riesgo la vida como la conocemos o que impacten de manera catastrófica o injusta o moralmente en la manera que las sociedades se organicen, como pues vamos a ver como la biotecnología, los viajes en el tiempo y todo esto que es lo que se trata acá en esto, muchachos. Entonces, por acá vengo, entonces las características, ¿sí? Y están los elementos, que fue que me salté esta hora acá. Entonces les repito los elementos. Esto está la inventiva humana,
Y está la aventura espacial, están los fenómenos naturales imprevistos y la inteligencia artificial. O sea, todos estos son los elementos que se tienen en cuenta para esto de la ciencia ficción. Vamos a ver, ¿cuándo se creó esto? ¿Cuándo fueron los inicios? Esto surge a partir del siglo XIX, más que todo con el escritor Julio Verne, que da comienzo pues a la ciencia ficción, escribiendo una cantidad de obras como fue El viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna y 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, pues esto de la ciencia ficción tiene muchas características, tiene cosas muy llamativas, ¿sí? Pues que la hacen que uno como que se deje como sumergir en este mundo, ¿sí? Se deje sumergir en este mundo, en esta temática que tienen, o sea, amplia temática para ellos trabajar, como dices, son como muy futuristas, ¿sí? Ellos piensan mucho en el futuro. Por ejemplo, en ese cortometraje que yo les mostraba a ustedes, ese es un cortometraje que fue pues hecho hace algunos años atrás, y por ejemplo ahí pues hablaban de lo que, o sea, como de las enfermedades y eso, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, muchachos, mucha gente pues hablaba de eso, pero si vemos hoy en día, pues sí se está cumpliendo eso, tanto pues ellos tienen sus cimientos para hacer esto, tienen el porqué, y pues uno con el tiempo es donde va como descubriendo que tal vez sí hay muchas cosas de esas que como decíamos ellos eran futuristas y pues tenían razón en estas cosas. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta ahí de que la ciencia ficción, las características, los elementos, así como la literatura, o sea, la literatura fantástica tiene elementos, este también pues se identifica por unos elementos primordiales? Les vuelvo y les muestro lo de los elementos. Sí, señora. Bueno, Sí, señora, que me profesora. salté lo de los elementos acá. Entonces, dice que los elementos, cada autor del género aborda con libertad sus preocupaciones e intereses como cualquier otro, sus motivos, ¿sí? Recurrentes del género de una serie, él mira qué es pues lo que como que le preocupa, como que le llama la atención, tiene pues toda la libertad, como dice, pues de crear su obra y teniendo pues en cuenta estos elementos. Un elemento principal pues es la inventiva humana, ¿sí? Entonces el desarrollo de tecnologías novedosas que ponen en riesgo la estabilidad de la vida como la conocemos. Entonces ustedes se dan cuenta, en esto se crea, o sea, se imaginan como muchas cosas como de ciencia, como ¿cómo se llama esto? De la alteración como de los genes, ¿sí? De crear otros seres pues a partir de lo que yo les digo, utilizando la ciencia, ¿sí? Entonces, este es un elemento principal de la ciencia ficción. Otro elemento principal es la aventura espacial. Si nosotros vemos, esta es una exploración del universo. También, pues, miran qué consecuencias positivas y negativas tienen, pues, la exploración de este universo. Se inventan también que hay culturas, o sea, que hay culturas extraterrestres, también que hay formación de gobiernos galácticos, también el encuentro con orígenes del universo y pues encuentro con dioses. En los fenómenos naturales imprevistos, entonces la utilización de la ciencia y la tecnología como aliadas del hombre en la lucha por preservar su hogar o por huir también de la extinción, pues a manos de fuerzas naturales impredecibles y también indetenibles. Entonces aquí pues también vemos cómo se crean estas Está la inteligencia artificial. Aquí vemos, o sea, el papel que juega lo de la robótica, la exploración de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que se crean personajes,
se crean como seres con, ¿cómo les digo yo?, con superpoderes, ¿sí? Entonces ya aquí viene pues a jugar un papel importante esto de la inteligencia, la exploración, como dice, de la robótica, del ingenio que tienen, o sea, en la creación de como de estos personajes, de estos seres que hacen parte pues de esta ciencia ficción. Entonces ya les había hablado de los inicios, que fue pues en el siglo XIX, pues con el escritor Julio Verne, pues él dio comienzo a esto de la ciencia ficción. Dice que la ciencia ficción y la literatura, entonces dentro del género narrativo, la literatura de ciencia ficción es la que más nos acerca al futuro. ¿Sí? Entonces la ciencia ficción tiene sus orígenes en la literatura fantástica, entonces de ahí surge, de la literatura fantástica, entonces surge la ciencia ficción. Si nosotros vamos a mirar, nosotros podemos establecer una comparación entre la literatura fantástica y la ciencia ficción. La literatura fantástica, pues en esa no vamos a ver todo lo que dice acá como cosas futuristas, como inventos, ¿sí? Sino que esa es más que todo como la parte medieval. Ahí no vamos a ver así como nada, pues, que haga referencia como tanto a la tecnología. Entonces, dice que tiene sus orígenes en la literatura fantástica. Algunos ejemplos de autores y relatos antiguos que han tenido versiones futuristas y que se pueden buscar y leer también. Pues nosotros vamos a ver por acá, entonces, entre los principales autores de la ciencia ficción, entonces está el señor Julio Verne, Herbert George, y el señor, este señor Williams dice que se interesó por la biología, la evolución de las especies y por las consecuencias sociales de la tecnología. Pues escribió numerosas obras de la ciencia ficción, entre esas pues está La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos, entre otras. Vamos a ver qué temáticas aborda lo de la ciencia ficción. O sea, es cantidad, muchachos, son muchos los temas que hay en torno a lo de la ciencia ficción, entonces vamos a ver algunos. Una es... Profe, cuando se acabe la clase, ¿nos conectamos de nuevo? Así, vuelven y se conectan, me hacen el favor. Una son los viajes en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, vemos pues que una temática es de esto. Pues acá nos muestran un ejemplo, por decir algo, la estrella roja, pues de pronto nosotros nunca la hemos escuchado, pero entonces es un ejemplo de esa ciencia ficción. Cómo se proyectaban ellos, o sea, cómo piensan que son los viajes en el tiempo, en el espacio. Otra, la rebelión de las máquinas. ¿Sí? Entonces por acá vemos un ejemplo, dice una odisea espacial y la otra dice, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces, o sea, esto es a nivel, como les digo yo, universal, muchachos. No quiere decir que solamente pues lo encontremos en nuestro país, sino que esto es literatura a nivel universal. Las guerras o la convivencia interplanetaria también está, y también las invasiones de extraterrestres a nuestro planeta. ¿Está grabada? Que no está grabando. Digo, no está... Pero ya lo está viendo. La guerra de los mundos es un ejemplo. Y la otra es el Eternauta. Me imagino que estas son, o sea, literaturas que son antiguas, muchachos. Entonces, a ver, miramos acá. ¿Qué pasa acá? Entonces, estas son literaturas que pues vienen de tiempos anteriores. Cosas bonitas. Entonces, ahora seguimos viendo más temas que se tratan en esto de la ciencia ficción. Y si nosotros nos damos cuenta, es amplísimo, o sea, es mucho, mucho lo que, los temas que se abarcan. De por sí, pues todas vienen a como a llamar la atención, a centrar la atención de las personas que leen esto. Muchas pues también las han llevado al cine, ¿sí? Muchas obras de estas. Entonces, pues,
De verdad que es una literatura que viene a ser como muy importante, muy llamativa. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta ahí de lo de la literatura de ciencia ficción? No, señora. Esa, No, señora. entonces, que es un subgénero de la literatura fantástica. ¿Sí? A partir de ahí, pues surge esta literatura, pues que también tiene unas características, que tiene unos elementos, y entonces estamos viendo cuáles son como pues los temas que se abordan en esto. Eso que son algunos temas, muchachos. Cuando entonces se acabe el tiempo, volvemos y entonces retomamos, vuelven y se conectan. De pronto alguien que haya visto, haya leído algo de esto, de esta literatura, que nos cuente, a ver. Robocop, profe. Yo, ¿Y quién? ¿Cristian está? A mí me tocó leer un libro de esos, de Bueno. ciencia ficción más o menos. Sí, ¿y de qué se trataba? A ver. Del espacio, literal. Creo que eso era ciencia ficción, no era... Bueno, el caso era... ¿cómo se llama el libro? El Principito. Creo que eso es de ciencia ficción. Sí, y a ver, ay, ¿y qué? ¿Y qué, por ejemplo, qué le llamó la atención o, bueno, considera que tiene algo de ficción? ¿Por qué? Pues imaginarme que un niño, literal, vive en un planeta y se lo pasa viajando de planeta en planeta solucionando los problemas a los demás. Ujú. Bien, sí. ¿Quién más? A ver. Yo robot. ¿Satura? Yo robot. ¿Aventura espacial? ¿Me repite? Por favor, no le escuchamos. Satura. Satura. A ver, ¿qué se trataba o qué? Dos hermanitos que encuentran un juego y el menor le dice al grande que juegue con él. Entonces, cada carta que sale, por decirlo así, se recrea en el mundo real. O sea, era sobre un juego que Sí. es del espacio. Así que la casa voló en el espacio. Ujú, muy bien. ¿Quién más? A ver. el mensaje. Yo, profe, Yo robot. yo, profe, Yo robot. Eh, La película. Esperen a ver, Andrés. ¿Quién es el que va a hablar? Andrés. no, yo. Hay alguien que tiene el micrófono activado y se le escucha todito. Bueno, ¿quién es el que va a hablar? Yo. ¿Andrés Felipe? Yo, ¿me escucha? ¿Yo? ¿Mateo? No está mal. Sí, pero no sé si... ¿Quién es? ¿Mateo? Sí. Bueno, Mateo, a ver, cuéntenos, Mateo. La película se llama Yo Robot y trata de un hombre que vive en el futuro y que unos robots lo quieren matar, entonces él tiene que ir a la computadora principal y matar a todos los robots. Ujú, muy bien, entonces, eso. Entonces, lo que yo les digo, eso de la ciencia ficción, pues tiene algo que nos llama como la atención, como que nos entra ahí el interés en lo que estamos leyendo, estamos viendo. Bueno, venga a ver, seguimos viendo lo del... Ah, profe. ¿David va a hablar? ¿Rodríguez? Sí, señora. Bueno. Profe, es que yo estoy leyendo un libro que se trata sobre que pues el mundo está en una crisis de electricidad y que a las 12 de la noche había una falla que era que la luz se iba en todo el planeta. ¿Sí? Entonces, convocaban a unos niños que se llamaba el Proyecto Alfa y Sí. les estaban haciendo pruebas, porque eran 8 niños y de esos 8 sacaban 4 para pues, llevarlos al espacio y los niños tenían que ir a cada planeta a recoger unas piedras que le llaman la fuente. Entonces, ellos lo que hacen es que cuando las piedras las recogen todas, las llevan a la Tierra y pues ahí sacan la electricidad de las piedras y le dan luz. Ajá, muy bien. Bueno, listo. Muy bien lo que ustedes han dicho, muchachos. Bueno, aquí les sigo entonces mostrando qué otras temáticas hay en la ciencia ficción. Entonces ya vimos lo de las guerras. Venga a ver por acá. Esto es muy amplio, ¿sí? Entonces, aquí dice el descubrimiento de mundos perdidos.
Por acá nos habla de un ejemplo de, dicen, las montañas de la locura. De pronto a ustedes les llame la atención alguno de esos de que están apareciendo ahí, digan, ah, me voy a leer este, a ver. Las realidades o dimensiones paralelas, también es otra temática. ¿Sí? Un ejemplo, los mitos de Kut, no es que, bueno, Kut y otros. Y los misterios de la materia oscura. Entonces, esos son y tú ejemplos. tienes que ir a pagar. Pero yo tengo la plata. 30.000 y tú no mentiras 15.000. Y pues yo estaba ahorrando, pero no le dije que yo le dije a mi tía que Cristiana, apaga el micrófono. Listo, ya. Y por favor, colabora. Que se le desactiva. Cristiana, apaga el micrófono. O cállese. Listo, muchachos. Bueno, miramos acá. Seguimos mirando la temática. Dije que las realidades o dimensiones paralelas. Lo de la manipulación genética, ¿sí? Hay un ejemplo, la isla del doctor Moreo, algo así. Jurassic Park, ¿sí? Estos son pues, ejemplos. Y por acá están los científicos, inventos también que traspasan los límites éticos permitidos. Por acá nos habla de Frankenstein, y otra por acá dice los superjuguetes duran todo el verano. Entonces, pues cada uno tiene su descriptor. O sea, esto es muy amplio, muchachos. Esto de la ciencia ficción es muy amplio, abarca mucha temática. Entonces, esas que les menciono ahí son como de pronto las que nosotros hemos visto como más, o si alguien de pronto dice, profe, ahí falta alguna. Ustedes de pronto dicen qué temática falta ahí. Habla de todo un poquito, ¿cierto? A ver, Kevin. Kevin. Kevin, ¿va a hablar? Se le quedó congelada la imagen. De pronto en la actualidad, ¿qué película, o sea, de ciencia ficción es como la que más ha tenido así como auge, como ha llamado como la atención? ¿Ustedes cuál? Ustedes que ven todo esto, muchachos, a ver de pronto cuál. Michael, ¿va a hablar? ¿Cuál, Michael? Kevin dice que Rápidos y Furiosos. ¿Será que eso es de ciencia ficción? Eso no tiene nada que ver con... Eso es ficción o ciencia ficción. Sí, Yo creo que los zombies. No creo que sea ficción. ¿Cuál dicen? Orgullo, Los prejuicio y zombies. Bueno, entonces, como yo les digo... Guerra Mundial Z. Soy leyenda. Es usted. Avatar. Alien. El Avatar. Alien versus Depredador. Después de la Tierra. Mateo, de pronto, ¿cuál cree usted, Mateo? Un día de mañana. Películas de hoy en día, así que sea de ciencia ficción. El Día de la Independencia. Soy leyenda. La Quinta Ola. Jurassic World. Mateo, a ver. ¿Qué? Rápido. No se les ocurre. Bueno, pues, Masacre en Texas. han nombrado alguna. La Quinta Ola. Muchachos, bueno, lo que les digo a ustedes tienen más conocimiento en eso, ustedes son más hábiles pues para como identificar esas películas, darles una interpretación a la literatura de ciencia ficción, pues no solo películas, sino también pues las obras literarias. Y lo mismo El como mensajero de Agartha. hablábamos de la literatura fantástica, pues que muchas de estas las han llevado al cine, estas también muchas las han llevado al cine en lo de la ciencia ficción. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que la literatura abarca, o sea, muchas cosas. Hemos visto que abarca pues el género narrativo. Profe, también, ¿nos volvemos a conectar? Sí, el género lírico. Ahora ya vemos que la literatura está en literatura fantástica, literatura de ciencia ficción. Entonces, la literatura pues es algo muy amplio. Tiene mucha acogida en todo esto, muchachos.
Bueno, a ver, ¿si alcanzaron a tomar apuntes de qué es la literatura de la ciencia ficción? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Copiaron de pronto solamente qué son los elementos? O sea, no copiar como tal el concepto, sino que ustedes sepan con el título, pues, cuáles eran los elementos, ¿no? Si quieren, les vuelvo aquí a mostrar, de pronto, pues, para el que quiera mirar aquí. Entonces, elementos, entonces esperen acá. La inventiva humana, ¿sí? Esa es un elemento de la ciencia ficción. Listo, muchachos. Entonces, les vuelvo a compartir aquí la pantalla, entonces, para que miren y pues solamente copien, o sea, así como el título del cuál es el elemento, entonces les hablaba la inventiva humana. Aquí tiene el ser humano de inventarse todo de temáticas. Un segundito. ¿Quién está por ahí escuchando música? ¿Están listo? Bueno, entonces venimos otra vez acá. ¿Listo? La inventiva humana. Otro elemento es la aventura espacial. ¿Sí? Otro elemento son los fenómenos naturales imprevistos. Y otro elemento es la inteligencia artificial. Entonces, Transformers. Esos son los 4 elementos que tiene la de la ciencia ficción. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes? Sí, señora. Ah, bueno. Sí, señor. Listo. Señora. Bueno, entonces voy a cerrar acá. Esos son los elementos de la ciencia ficción. Bueno, pregunto, ¿tienen dudas? ¿Les va quedando claro esto de qué es la literatura fantástica, qué es la literatura de la ciencia ficción? ¿Sí les va quedando claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Señora. De pronto, a ver, hagamos a ver un proceso de aquí de una retroalimentación, ¿sí? Entonces, alguien que de pronto pues me comente qué entendió hoy de lo de la literatura de la ciencia ficción, a ver. Todos dicen que entendieron, entonces, a ver, alguien que quiera participar. Que son aquellas que tienen como robots, películas así como robots. La temática. Yo, profe. Mateo. De cierta manera. Mateo, ¿sí? Mateo es el que va a hablar, sí. Profe, yo ya hablé. Profe, ¿No? ¿Quién es el que dijo yo? Mateo me dice yo. Yo, profe. Ah, bueno, Andrés, que no lo había visto. Andrés, que estaba ahí, se estaba activando Zoom. Bueno, Andrés. Pues, lo que yo entendí es que la ciencia ficción está compuesta por varios elementos. También en ella contraen varias películas y es un subgénero y fue creada a partir del siglo XX y tuvo diversos soportes. Muy bien, eso. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más se acuerda por ahí de algo? Que los niños se ven muy atraídas a ellas. Y no solo los niños, también, o sea, uno no puede decir que todo mundo porque como todas las cosas sí, pero sí casi la gran mayoría pues de personas les llama la atención pues la temática que se trabaja en esta literatura, como les digo, puede ser escrita o ya puede ser pues hablada cuando lleva pues ya al cine y esto, entonces pues son temas que nosotros como que nos impactan ahí, como que centran la atención en esto y pues por lo que, o sea, tratan temas como futuristas, ¿sí? Entonces, ellos tienen como esa visión pues para hacer esas películas o esas obras, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, eso sí, tanta cosa, ¿será que algún día va a llegar a suceder?
por decir algo, cuando empezaron a hacer como las primeras obras de eso de ciencia ficción, hay cosas que hoy en día, de verdad, pues nosotros estamos como viviendo, como tantos avances tecnológicos, como en la ciencia, tantas cosas que se están viendo hoy en día. Entonces, en ese tiempo, o sea, uno decir muchos años atrás, ellos pues tenían como esa visión, esa visión futurista, y son cosas que de verdad pues se han ido como surgiendo, como se dice. ¿Quién más? A ver, muchachos. ¿Quién más? A ver. Que está basada en cosas de la vida real. Bueno, sí, también. ¿Qué más? Que tiene algo también que, o sea, pues también pueden ser imaginarias, que es un subgénero de la literatura fantástica, que si nosotros vamos a ver, a comparar estas dos literaturas, pues la verdad hay bastantes diferencias, ¿sí? ¿Como cuáles diferencias? A ver, acuérdense de la literatura fantástica. Una diferencia que encuentren entre estas dos, a ver, alguien que me diga. Que nosotros hablábamos que día que no era lo mismo la literatura fantástica y la literatura de ciencia ficción. A ver. Porque en la literatura fantástica se trata más como seres mitológicos, mientras en la ciencia ficción se trata de cosas futurísticas. Muy bien, eso. Y que la literatura fantástica pues son como aspectos medievales y pues lo que dice Andrés tiene otra clase de personajes. Si recordamos que estaba parte de los personajes humanos, hablaba de los gnomos, de las hadas, de seres mitológicos. Y si vamos a ver pues la literatura o la ciencia ficción, pues ya entra a jugar parte ya de estos pues otros personajes muy diferentes. Bueno, muchachos, no sé si ustedes tienen preguntas, tienen dudas. No, señora. No, señora. No, señora. No, señora. Está claro. No, señora. ¿No ¿No tienen preguntas de esto? No, señora. ¿Todos bien? Bueno, venga a ver, entonces, venga a ver, vamos a preguntar a alguien por ahí. A ver, preguntémosle a Cristian. Cristian, dígame un elemento de la ciencia ficción. Nombrábamos ahí 4 elementos. A ver, dígame un elemento. ¿Cuál? Profe, la aventura espacial. Eso, muy bien. Entonces, esa aventura espacial, pues, que dice que es la exploración del universo y de pronto, pues, las consecuencias positivas y negativas que tiene que conlleva esa exploración de ese universo. ¿Por qué? Pues porque ahí puede encontrar, o sea, culturas extraterrestres, puede encontrar información de gobiernos galácticos, también puede encontrar como el origen del universo en este elemento. Bueno, a ver, ¿quién más? Otra persona que me diga de otro elemento. La inteligencia artificial. ¿Quién? ¿Cómo, Salomé? La inteligencia artificial. Eso, muy bien, lo de la inteligencia artificial. Con sus propias palabras, mami, ¿usted qué entendió de qué trata eso de la inteligencia artificial? No, profe, casi no. O sea, ahí viene a jugar como un papel muy importante, por ejemplo, todo lo que es de la robótica, todo lo que de la invención de todo este mundo de creación como de las máquinas, ¿sí? Entonces, de esas naves espaciales. Entonces, ahí juega como un papel importante esta parte. Otra parte, a ver, otro elemento. Fenómenos naturales. Bueno, a ver, ¿qué entiende por los fenómenos naturales? Un tsunami, un tornado, un terremoto. Entonces, un ciclón. Entonces dice que la utilización de la ciencia y la tecnología, entonces estas como aliadas del hombre, ¿para qué? Para luchar por preservar su hogar, pues ante, sí, como ustedes dicen, determinadas situaciones que se puedan presentar así de improviso. Y otra, a ver, la última. La identidad humana. Ajá, a ver, ¿qué entienden por esto de la inventiva humana?
que son muy novedosas. Ajá, muy bien. Que tienen un impacto, ¿cierto? O sea, esto es algo que va a impactar en las sociedades. También va, o sea, esa capacidad de inventar, de crearse, por decir algo, todo eso, que los viajes en el tiempo, que por decir algo, lo de eso de la creación de otros universos, de los viajes espaciales, o sea, de ver, cómo inventarse en qué hay más allá, ¿sí? Entonces, pues esta es una gran capacidad. Yo diría que es como, o sea, no sé, como la primordial ahí, pues la capacidad que tienen las personas de esa creación, de inventar todo eso, ¿cierto? De llevarlos esa imaginación tan lejos. Ojalá vamos a ver de aquí cuántos tienen ese espíritu de escribir, de crear, ¿sí? Entonces, ojalá pues con todo esto que ustedes están viendo, de pronto desarrollen esa parte, ¿sí? Porque de pronto pues uno escribir es algo difícil, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar en estas personas que crean todas estas obras, o sea, esa capacidad que tienen es impresionante y que no solamente pues van a escribir una, sino que van a escribir varias. Entonces, pues de verdad que yo personalmente yo admiro a estas personas que tienen esa capacidad de inventar esto, de que su imaginación los lleve tan lejos. Bueno, muchachos, no sé si de pronto pues tienen preguntas, tienen dudas de esto. Es un tema bonito, o sea, es un tema llamativo, lo de la ciencia ficción. Y pues ahí también vimos lo de los temas, como les dije, son demasiados, abarca demasiada temática. Entonces, pues no sé si tienen preguntas, si les quedó claro. ¿Sí? Pregunten, muchachos, no se queden con la duda. Si alcanzaron de pronto pues a tomar sus apuntes. ¿Sí? Daniel Carabalí, que ha estado hoy callado, ¿sí alcanzó a tomar apuntes? Sí, señora. Listo. O También sea, había, claro, es que mi ventana quedó mal cerrada. lo importante es que... ¿Cuál, la de la otra pieza? Lo había acá. Lo importante es que les quede como ahí algo consignado de lo que ustedes entendieron, ¿sí? No es que uno les va a decir, copien todo lo que está ahí en las diapositivas, no, sino que ustedes consignen ahí lo que ustedes entendieron, lo que les queda para cada uno, pues para su fortalecimiento cognitivo. ¿Listo, muchachos? No sé, ¿no hay preguntitas? No, señora. Bueno, No, señora. por acá miramos el chat, de pronto... Ah, sí. Entonces activen la cámara para la foto, a ver. Activen esa cámara. Yo no sé por qué no les gusta que uno los mire o verse entre ustedes. ¿Listo? Mateo. Ah, Mateo, eso. Cristian, ¿no tiene cámara, Ana? Bueno, muchachos. Los que no activan, ahí sale el nombrecito. ¿Será que no tienen la camarita ahí? Bueno. A la 1, a las 12, a las 3. Listo, muchachos. Ahí me queda entonces para lo de la foto. Chicos, agradecerles su atención. Ya dicen que no tienen preguntas, pues me imagino que quedó claro. Pues, después en otra clase preguntaré a ver qué recuerdan de esto. Y entonces, pues les agradezco su atención. Espero que tengan un día muy bendecido, que les rinda hacer sus cosas. Y nos veremos entonces en la próxima clase. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Chao, profe. Chao.